Las luces fluorescentes de la tienda de comestibles zumbaban sobre mi cabeza como insectos atrapados, bañándolo todo con un enfermizo resplandor amarillento que hacía que la lechuga marchita pareciera aún más deprimente. Me quedé parada en la sección de productos frescos, con los dedos suspendidos sobre unas manzanas magulladas, calculando si podía permitirme las orgánicas o si tendría que conformarme con las convencionales otra vez. El aire frío de las vitrinas refrigeradas me puso la piel de gallina en los brazos, visible a través de la fina tela de mi cardigan de segunda mano. 3 años de sobrevivir como madre soltera me habían enseñado a contar cada centavo, a estirar cada dólar hasta que gritara. La risa de mi hija resonaba desde el pasillo de los cereales, donde la había dejado comparando los personajes de dibujos animados de las cajas. Emma, todo mi mundo comprimido en 4 años de rizos rubios y sonrisas con huecos entre los dientes. La razón por la que trabajaba turnos dobles en la cafetería. La razón por la que mis manos estaban permanentemente arrugadas por el agua de fregar los platos. La razón por la que seguía existiendo. Alcancé una bolsa de manzanas más baratas cuando lo sentí. Ese cosquilleo en la nuca que significaba que alguien me estaba observando. La sensación recorrió mi espina dorsal como agua helada y me giré lentamente, esperando encontrar a otro pervertido. O tal vez a la señora Henderson, de arriba, dispuesta a quejarse de nuevo de los pasos de Emma. En cambio, mis ojos se encontraron con la oscuridad. No la oscuridad literal, sino la que parecía emanar de una persona, como si las sombras hubieran aprendido a caminar erguidas y a vestir 1000 trajes. Estaba a 1 metro de distancia, completamente inmóvil, de una forma que parecía depredadora. Sus ojos oscuros se fijaron en mí con una intensidad que me dejó sin aliento. Era alto, quizá 1,90 en panes, con el pelo negro peinado de una forma tan natural y cara que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Su traje era de color gris carbón, tan oscuro que casi parecía negro, confeccionado a la perfección sobre unos hombros que parecían capaces de soportar el peso de reinos o cadáveres. Pero fue su rostro lo que hizo que mis dedos se aflojaran sobre la bolsa de manzanas, hermoso de una manera peligrosa. Todos los ángulos afilados y los labios carnosos que esbozaban una leve sonrisa, como si supiera un secreto sobre ti que tú misma desconocías. Una fina cicatriz le atravesaba la ceja izquierda, una línea blanca que solo contribuía a la sensación de violencia apenas contenida que le rodeaba como colonia. Y hablando de colonia, sándalo y algo más oscuro, más rico, como whisky añejo y cuero, el aroma me llegó incluso a través de la distancia, haciéndome sentir la cabeza ligera. Se te ha caído esto. Su voz era suave, culta, con un ligero acento que no pude identificar. Me tendió una manzana, una de esas orgánicas, del tipo caro que yo había estado evitando. Parpadeé, confundida. Yo no. ¿Tú sí? Algo brilló en sus ojos. Quizás diversión o desafío. En ese momento no se me había caído nada. Estaba segura de ello, pero la forma en que me miró, como si esperara que la cogiera, como si rechazarla no fuera realmente una opción. Me encontré extendiendo la mano. Nuestros dedos se rozaron cuando cogí la manzana y sentí una descarga eléctrica en el brazo. Su piel era cálida, sorprendentemente cálida, y me aparté como si me hubiera quemado. Gracias, susurré, odiando lo débil que sonaba mi voz. Él no se movió, no dio un paso atrás para darme espacio como haría una persona normal. En cambio, sus ojos recorrieron mi rostro lentamente, deliberadamente, como si estuviera memorizando cada rasgo, cada peca, cada signo de agotamiento que ningún corrector podía ocultar. La atención me resultaba pesada, sofocante, como estar presionada entre dos láminas de cristal y examinada bajo un microscopio. Mamá. La voz de Emma cortó el momento como un cuchillo. Me volví y la vi corriendo hacia mí. Sus zapatillas luminosas parpadeaban con cada paso. Una caja de Lucky Charms apretada contra su pecho como un tesoro. El pánico se apoderó de mi pecho, un instinto que no entendía. Me moví rápidamente, colocándome entre Emma y el desconocido, con mi cuerpo como escudo.
Cuando miré atrás, esperando que siguiera allí, el espacio estaba vacío. Había desaparecido como el humo, como si nunca hubiera existido, excepto por la manzana que tenía en la mano, real, sólida y cara. Y a lo lejos, cerca de la entrada de la tienda, lo vi deslizarse en la parte trasera de un SUV negro con cristales tintados. Un hombre con traje oscuro le abrió la puerta. Seguridad, pensó mi cerebro, aunque no sabía cómo lo sabía. El vehículo se alejó suavemente, en silencio, como un tiburón deslizándose por aguas oscuras. Mamá, ¿podemos comprar estas? Emma tiró de mi cardigan, ajena a la forma en que mi corazón intentaba salir disparado de mi pecho. Claro, cariño. Dejé la manzana ecológica en la pila con manos temblorosas y cogí las baratas. Compremos lo que hemos venido a comprar y volvamos a casa. Pero mientras avanzábamos hacia la caja, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que me observaban. Y cuando empujé el carrito hacia el aparcamiento, lo vi. El mismo todoterreno negro, parado 3 filas más allá, esperando. Cargué la compra en mi destartalado Honda Civic lo más rápido posible, con las manos torpes por las bolsas. Emma parloteaba sobre su día en la guardería, sobre la nueva amiga que había hecho, sobre el dibujo que había hecho de nuestro edificio de apartamentos. Normal. Todo era normal, excepto que no lo era. El todoterreno nos siguió hasta casa. No de forma evidente ni agresiva. Se mantuvo a 3 o 4 coches de distancia, girando donde yo giraba y parando cuando yo paraba. Cuando llegué al destartalado aparcamiento de nuestro complejo de apartamentos, tenía las palmas de las manos sudorosas a pesar del frío de la tarde. Cogí a Emma y la compra y me dirigí rápidamente hacia la entrada del edificio. El todoterreno se detuvo detrás de mí, pero no aparcó. Se limitó a esperar, observando. Mamá, me aprietas demasiado. Emma se quejó y me di cuenta de que le estaba apretando la mano con tanta fuerza que le hacía daño. Lo siento, cariño. Aflojé el agarre, pero no la solté mientras buscaba las llaves a tientas, dejándolas caer 2 veces antes de conseguir finalmente abrir la puerta. A salvo. Estábamos a salvo. Subí las compras por 3 tramos de escaleras hasta nuestro pequeño apartamento de un dormitorio. Mi respiración era entrecortada cuando abrí la puerta y entré corriendo. Emma corrió inmediatamente a su rincón de juguetes, que en realidad era solo una parte del salón donde habíamos colocado su casa de muñecas y sus peluches. Me acerqué a la ventana y corrí la cortina lo justo para asomarme al aparcamiento. El todoterreno había desaparecido. Sentí una mezcla de alivio y confusión. Quizá lo había imaginado. Quizá estaba tan cansada, tan estresada por el constante malabarismo entre facturas, turnos de trabajo y la crianza en solitario, que mi cerebro había inventado amenazas donde no las había. Estaba guardando la compra cuando mi teléfono vibró. Número desconocido. Mi pulgar se quedó suspendido sobre la pantalla durante un largo momento antes de abrir el mensaje. Te has olvidado de las manzanas ecológicas. Me aseguraré de que la próxima vez te vaya mejor. El teléfono se me resbaló de los dedos y cayó con estrépito sobre el suelo de linóleo. Emma levantó la vista de sus muñecas, preocupada. Mamá, no pasa nada, cariño. A mamá se le ha caído el teléfono. Lo recogí con manos temblorosas, mirando el mensaje como si fuera a morderme. ¿Cómo había conseguido mi número? ¿Cómo sabía dónde vivía? ¿Quién era? ¿Y por qué una parte de mí, una parte oscura y desesperada que no quería reconocer, se sentía emocionada en lugar de aterrorizada? Borré el mensaje y bloqueé el número. Luego comprobé 3 veces que la puerta estuviera cerrada con llave y que la cadena estuviera puesta. Emma necesitaba cenar, bañarse, que le leyeran un cuento antes de dormir, cosas normales, cosas seguras. Pero mientras seguía con nuestra rutina nocturna, no podía dejar de pensar en esos ojos oscuros y esos trajes caros, en la forma en que me había mirado, como si fuera algo precioso y único, como si importara. Hacía mucho tiempo que nadie me miraba así. 3 años, para ser exactos. 3 años desde que mi exmarido Marcus me había mirado con algo más que desprecio o indiferencia. 3 años desde el divorcio, desde que me dejó claro que yo no era suficiente, lo suficientemente guapa,
lo suficientemente interesante, lo suficientemente valiosa. Él quería a alguien sofisticado, alguien que encajara en su mundo corporativo de cócteles y eventos sociales, no a una camarera que olía a café y a grasa de patatas fritas. Aparté esos pensamientos mientras acostaba a Emma en nuestra cama compartida. Yo dormía en el sofá para que ella pudiera tener el dormitorio. Sus ojos ya se cerraban mientras le leía su cuento favorito sobre una princesa que se salvó a sí misma. Mamá, murmuró somnolienta, ¿por qué te miró raro ese hombre en la tienda? Se me heló la sangre. ¿Qué hombre? Cariño, el del traje negro. Te sonrió, pero fue una sonrisa extraña, como bostezó, como si tuviera hambre. Le besé la frente, con los labios temblando contra su piel. Solo era un desconocido amable, cariño. Duerme. Pero después de que se durmiera, me senté en la oscuridad del salón mirando mi teléfono. El número bloqueado había enviado otro mensaje. De alguna manera, imposiblemente, otro mensaje. No puedes bloquearme, Sofía, y no deberías intentarlo. Lo que te espera es inevitable. Pero no te preocupes, yo protejo lo que es mío. No recordaba haberle dicho mi nombre. El restaurante olía como siempre, a café quemado, grasa y un ligero aroma a lejía que nunca lograba enmascarar los otros olores. Me até el delantal a la cintura, con la tela rígida y manchada a pesar de mis esfuerzos por mantenerlo limpio. Mi reflejo en el dispensador metálico de servilletas mostraba ojeras bajo mis ojos, evidencia de otra noche de insomnio, saltando al menor ruido, comprobando las cerraduras de la puerta cada hora. Habían pasado 2 días desde lo de la tienda de comestibles. 2 días de silencio por parte del número misterioso. 2 días convenciéndome a mí misma de que había exagerado, de que solo era un ricachón excéntrico con problemas de límites. Nada más. La mesa 4 necesita que le rellenen. Así que Rita llamó desde detrás del mostrador, su voz ronca por el tabaco interrumpiendo mis pensamientos. Tenía unos 50 años, llevaba 20 trabajando en la cafetería de Mel, y tenía esa sabiduría hastiada que viene de haberlo visto todo 2 veces. Cogí la cafetera e hice mi ronda, sonriendo automáticamente a los clientes habituales. El señor Peterson, con su crucigrama, los obreros de la obra al final de la calle, los universitarios curándose la resaca con patatas fritas. Me dolían los pies en mis zapatillas gastadas y sentía ese familiar dolor punzante en la zona lumbar que significaba que tendría que ponerme hielo esa noche. Esa era mi vida, pequeña, contenida, segura. La campana de la puerta sonó y levanté la vista automáticamente, con mi sonrisa de atención al cliente ya preparada. Se me quedó en los labios. Él se quedó en la puerta como si fuera suya, como si todo lo que sus ojos tocaban le perteneciera. El mismo traje gris oscuro, o tal vez otro igual de caro. Sus ojos oscuros recorrieron el restaurante, catalogando las salidas y los ocupantes de una manera que me puso los pelos de punta. Detrás de él, 2 hombres con trajes oscuros flanqueaban la entrada. Sin duda, eran de seguridad. No entraron, solo se quedaron allí de pie como centinelas, con las manos entrelazadas delante de ellos en esa postura universal de los guardaespaldas. Todas las conversaciones en el restaurante se interrumpieron. Incluso el señor Peterson levantó la vista de su rompecabezas, sintiendo el cambio en el ambiente, porque eso es lo que sucedía cuando alguien como él entraba en un espacio como este. El aire cambió, se cargó de algo eléctrico y peligroso. Sus ojos encontraron los míos al otro lado de la sala y una lenta sonrisa se dibujó en sus labios. Depredadora, satisfecho de haberme encontrado. Mis manos temblaban, haciendo que la cafetera traquetease contra la taza que sostenía. El obrero al que le estaba sirviendo el café me miró, preocupado. ¿Estás bien, cariño? Sí. Me las arreglé para dejar la cafetera antes de que se me cayera. Estoy bien. Pero no estaba bien porque ahora él caminaba hacia mí, moviéndose con esa gracia fluida que denotaba una total confianza física, un cuerpo entrenado para la violencia, envuelto en telas caras. La gente se apartaba instintivamente de su camino.
Las sillas rozaban el linóleo mientras los comensales se echaban hacia atrás inconscientemente. Se deslizó en una cabina vacía, en mi sección, por supuesto, y esperó. Esos ojos oscuros nunca se apartaron de mi rostro. Rita apareció a mi lado, con voz baja. ¿Quién demonios es ese? No lo sé, le susurré, y era cierto. No sabía su nombre, no sabía qué quería, no sabía por qué me había buscado, pero mi cuerpo sabía que algo iba mal. Todos mis instintos me gritaban que huyera. Bueno, está en tu sección. Será mejor que vayas a tomarle nota antes de que decida comprar el local solo para despedirte. El intento de humor de Rita cayó en saco roto. Incluso ella podía sentir el peligro que irradiaba la mesa. Me acerqué lentamente, con mi libreta de pedidos agarrada como un escudo. De cerca, era aún más devastador. Esos pómulos afilados, los labios carnosos, la cicatriz en la ceja que debería haber empañado su belleza, pero que de alguna manera la realzaba. Y sus ojos, Dios. Sus ojos tenían una profundidad que no quería explorar. Una oscuridad que prometía tanto placer como dolor. ¿Qué le sirvo? Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Café solo. Se recostó contra el vinilo desgastado, completamente a gusto, a pesar del entorno manchado de grasa que estaba tan por debajo de él que bien podría estar en otro universo. ¿Y su tiempo? Mi tiempo no está en el menú. Todo tiene un precio, Sofía. La forma en que pronunció mi nombre, como una caricia, como una amenaza, me revolvió el estómago. Me gustaría hablar del tuyo. Estoy trabajando. Puedo esperar. Sacó su teléfono, elegante, caro, probablemente más caro que mi coche, y lo dejó sobre la mesa. Soy un hombre paciente cuando quiero algo. La insinuación flotaba en el aire entre nosotros, pesada y sofocante. Quería decirle que se marchara, que dejara de seguirme, que se olvidara de que existía, pero las palabras se me atragantaron en la garganta, porque una parte de mí, esa parte traidora y desesperada, quería saber qué quería sentir el peso de su atención solo un poco más. Le serví el café con manos temblorosas y me retiré a la barra, muy consciente de que su mirada seguía cada uno de mis movimientos. No bebió el café, no pidió comida, solo se sentó allí mirándome trabajar durante la siguiente hora, mirándome tomar pedidos, servir platos, rellenar bebidas, limpiar mesas. Cada vez que miraba en su dirección, esos ojos oscuros me esperaban, pacientes como una araña en su telaraña. La hora punta del almuerzo llegó y pasó. Él se quedó. Mi turno debía terminar a las 13 horas. A las 2:30 Rita me llevó aparte, con cara de preocupación. Sof, ese tipo no se ha movido en 2 horas. No ha pedido nada más que un café que no se bebe. Se limita a mirarte fijamente como si fueras algo que planea consumir. No me gusta. A mí tampoco. ¿Quieres que llame a la policía? Casi me echo a reír. Llamar a la policía para denunciar a un hombre que claramente tenía el tipo de dinero y poder que hacía irrelevante la aplicación de la ley. Un hombre con seguridad profesional, esperando fuera y decirles que un cliente está sentado tranquilamente en una mesa. Rita apretó la mandíbula. Está bien, pero te acompañaré a tu coche. A las 13, Samuel, me desaté el delantal con los dedos que no dejaban de temblar. Había ganado $73 en propinas. Un buen día suficiente para pagar la guardería de Emma y quizá aportar algo a la factura de la luz. Metí el dinero en el bolsillo y cogí mi bolso de la trastienda, tratando de idear un plan. Cuando salí, él estaba de pie junto a la puerta, esperando. La mesa estaba vacía detrás de él y había un billete de $100 sobre la mesa. El pago por una sola taza de café sin tocar. Déjame llevarte a casa. No era una petición, a pesar de la forma en que lo había dicho. Tengo un coche que se está cayendo a pedazos. Me di cuenta del problema del tubo de escape y de los neumáticos lisos. Su voz era natural, como si estuviera hablando del tiempo en lugar de revelar que había inspeccionado mi vehículo. No es seguro. El miedo y la ira luchan en mi pecho. No tenías derecho, tengo todo el derecho. Se acercó y volví a percibir ese aroma. Sándalo y whisky, embriagador y aterrador. Eres mía, Sofía. Solo que aún no lo sabes. No soy de nadie.
Las palabras salieron con fuerza, más fuerte de lo que me sentía. No me interesa. Sea lo que sea esto, sea lo que crees que quieres, no estoy disponible. Tengo una hija, una vida. Emma, de 4 años, va al jardín de infancia Little Sunshine. Le gusta el helado de fresa y los cuentos sobre princesas valientes. Su expresión no cambió, pero algo brilló en esos ojos oscuros. Lo sé todo sobre ti, Sofía. ¿Dónde vives? ¿Dónde trabajas? ¿A qué hora recoges a tu hija? ¿Qué pides en el restaurante chino los viernes por la noche cuando estás demasiado cansada para cocinar? Sé que tu exmarido paga la manutención de forma esporádica, que llevas 3 meses de retraso en el alquiler, que has estado saltándote comidas para asegurarte de que Emma tenga suficiente. Se me heló la sangre. ¿Cómo? Porque quería saberlo. Lo dijo con sencillez, como si fuera obvio. Y cuando quiero algo, lo averiguo todo al respecto. Cada detalle, cada vulnerabilidad, cada necesidad. Rita apareció a mi lado, con la mano en mi brazo, protectora. La señora te pidió que la dejaras en paz. Ni siquiera miró a Rita. Sus ojos permanecieron fijos en los míos, ardiendo con una intensidad que me hizo flaquear las rodillas. Te estoy ofreciendo una solución, Sofía. Una salida a esto. Hizo un gesto con la mano alrededor del restaurante, con un desdén apenas disimulado. La existencia en la que estás atrapada. No estoy atrapada. Te estás ahogando. Las palabras me dolieron porque eran ciertas. Trabajando hasta la muerte por unos centavos. Viendo a tu hija crecer en la pobreza. Sabiendo que una emergencia médica, una avería en el coche, un turno perdido, podrían destruir la poca estabilidad que has construido. Eso no es vivir. Eso es sobrevivir. Las lágrimas ardían detrás de mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. ¿Qué quieres de mí? Cena conmigo esta noche. Escucha lo que tengo que ofrecerte. Y si digo que no, algo peligroso se reflejó en su rostro. Apareció y desapareció tan rápido que casi no lo vi. No lo harás. Tenía razón. Y ambos lo sabíamos. Porque estaba desesperada. Porque estaba cansada. Porque una parte oscura de mí quería saber qué se sentía al ser deseada por alguien que me miraba como si fuera lo más importante en su mundo. Una cena, me oí decir. Eso es todo. Su sonrisa era triunfante, depredadora. Pasaré a recogerte a las 7. Ponte algo bonito. En una hora te enviaré varias opciones a tu apartamento. Puedo vestirme yo sola, Sofía, dijo, acercándose y acariciándome la mejilla con tanta suavidad que contrastaba con el peligro que emanaba de él. Déjame cuidar de ti. Es lo que hago. Luego se marchó, atravesando la puerta con sus guardaespaldas siguiéndole el paso. A través de la ventana mugrienta, vi cómo se alejaba el sub negro, dejándome de pie en medio del restaurante, con el corazón acelerado y mi mundo tambaleándose. Chica, susurró Rita a mi lado. ¿Qué demonios acaba de pasar? No tenía una respuesta, pero cuando llegué a casa 2 horas más tarde, había 3 bolsas de ropa colgadas en la puerta de mi apartamento, cada una con un vestido que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses. Seda y satén, en tonos joya, etiquetas que reconocí de revistas que no podía permitirme comprar. Y dentro de la primera bolsa, una nota con una letra fuerte y angular, de color verde esmeralda, que combinaba con mis ojos. Dante, Dante. Por fin, un nombre para el peligro que había entrado en mi vida y se negaba a marcharse. Debería haber tirado los vestidos. Debería haber llamado a la policía, haber conseguido una orden de alejamiento, haberme protegido a mí misma y a mi hija de lo que fuera aquello. En lugar de eso, colgué el vestido esmeralda en la puerta de mi dormitorio y me quedé mirándolo durante una hora, imaginando cómo sería ser otra persona por una noche. Alguien deseada, alguien valorada, alguien importante. La profesora de la guardería de Emma había accedido a dejarla quedarse hasta tarde para la noche de pizza. $20 extra que no podía permitirme, pero que pagaría de todos modos. A las 6:30 me quedé de pie en mi pequeño cuarto de baño, mirando mi reflejo. El vestido me quedaba perfecto, ceñido a unas curvas que había olvidado que tenía, haciendo que mi pálida piel brillara y mis ojos parecieran increíblemente verdes.
Me había maquillado con cuidado utilizando los costosos productos que habían llegado con los vestidos, una base que realmente se ajustaba en mi tono de piel, rímel que no formaba grumos y lápiz labial en un tono llamado rosa sangre. Parecía otra persona, alguien que pertenecía al mundo de Dante. A las 7:00 en punto, llamaron a mi puerta. No era el timbre de abajo. Un golpe en mi puerta, lo que significaba que había pasado la seguridad del edificio. Por supuesto que lo había hecho. La abrí y olvidé cómo respirar. Dante estaba en la puerta con un traje negro que probablemente costaba más que mi salario anual. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás para revelar ese rostro perfecto y peligroso. Pero no fue el traje ni el rostro lo que me dejó sin aliento. Era la forma en que me miraba, como si fuera una revelación, como si acabara de responder a una pregunta que se había estado haciendo toda su vida. Preciosa, murmuró, con una voz más áspera que antes. Sus ojos recorrieron el vestido esmeralda, lentos y posesivos, dejando un rastro de calor a su paso. Sabía que ese color sería perfecto. ¿Cómo has subido hasta aquí? Mi voz sonó entrecortada, insegura. El edificio tiene seguridad que se puede eludir con la motivación adecuada. Él extendió la mano con la palma hacia arriba, esperando. ¿Vamos? Miré hacia mi apartamento, pequeño, destartalado, pero mío, seguro. Lo inteligente sería cerrar la puerta, llamar a la policía, fingir que esta noche nunca había comenzado. Pero dejé de hacerlo inteligente en el momento en que me puse este vestido. Puse mi mano en la suya. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos, cálidos y fuertes, y una descarga eléctrica recorrió mi brazo. Me empujó al pasillo y luego me sorprendió al acercarse más, levantando su mano libre para acariciar mi cara. El contacto fue suave, reverente, incluso completamente en desacuerdo con el peligro que sabía que representaba. «Estás temblando», observó, acariciando mi pómulo con el pulgar. «Estoy aterrorizada», admití, porque mentirle me resultaba imposible. «Bien». Su sonrisa era oscura, satisfecha. «El miedo significa que estás prestando atención. Pero aprenderás, Sofía. Nunca haría daño a lo que me pertenece, y ahora tú me perteneces». La posesividad de sus palabras debería haberme hecho salir corriendo. En cambio, encendió algo en lo más profundo de mi vientre, algo que no quería examinar demasiado de cerca. Me llevó abajo, sin soltar mi mano, con su cuerpo ligeramente adelantado al mío, en una postura que me hacía sentir protegida. El sub negro esperaba en la acera, con el motor en marcha y los mismos guardias de seguridad del restaurante. Uno de ellos, alto, de hombros anchos y con una cicatriz en la mandíbula, abrió la puerta trasera. «Este es Marco», dijo Dante mientras me ayudaba a subir. «Lleva 10 años conmigo. Puedes confiarle tu vida». El interior del todoterreno era puro lujo. Asientos de cuero más suaves que mi sofá. Cristales tintados que hacían que el mundo exterior pareciera lejano e irreal. Dante se deslizó a mi lado lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba su cuerpo, oler esa colonia embriagadora. La puerta se cerró, sellándonos en nuestro propio mundo privado. «¿A dónde vamos?», pregunté mientras Marcos se incorporaba suavemente al tráfico. «A algún lugar donde podamos hablar sin interrupciones». La mano de Dante encontró mi rodilla, posesiva, su palma cálida a través de la seda. «A algún lugar donde te sientas cómoda». «No me siento cómoda cerca de ti». Su risa fue baja, genuina, sinceridad. «Te lo agradezco». Sus dedos trazaron pequeños círculos en mi rodilla. El contacto era una distracción enloquecedora. La mayoría de la gente me dice lo que cree que quiero oír. Tú me dices la verdad. Incluso cuando la verdad es que me estás asustando. Especialmente entonces. Su expresión se volvió seria. Esos ojos oscuros se clavaron en los míos. «No quiero tu miedo, Sofía. Quiero tu confianza. Pero la confianza lleva tiempo, y no tenemos mucho». «¿Qué significa eso?». Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Lo miró, apretó la mandíbula y algo peligroso se reflejó en su rostro. «Disculpa», respondió rápidamente en italiano, con una voz dura y autoritaria que me hizo sentir un nudo en el estómago.
Fuera lo que estuviera discutiendo, no era nada bueno. Terminó la llamada y volvió a centrar su atención en mí. Pero la calidez había sido sustituida por algo más frío, más calculador. Cambio de planes. Iremos a mi finca en lugar del restaurante. ¿Tu finca? Es más privada, más segura. Lo dijo como si la seguridad fuera una preocupación normal para una cita para cenar. Como si todo el mundo viajara con guardias armados y se preocupara por la privacidad. Dante, ¿quién eres? Su sonrisa era afilada, peligrosa. Aún no lo has descubierto. Me decepcionas. Pero lo había descubierto, o al menos parte de ello. La seguridad, la riqueza evidente, la forma en que la gente se apartaba de su camino, la violencia apenas contenida que lo rodeaba como un aura. No solo era rico, era poderoso de una manera que no tenía nada que ver con los negocios legítimos. Eres... No podía decirlo, no podía hacerlo real. Cuidado, Sofía. Su mano se apretó sobre mi rodilla, no con dolor, pero con firmeza. Algunas palabras, una vez pronunciadas, no se pueden retirar. Y una vez que sabes ciertas cosas, te conviertes en parte de ese mundo, lo quieras o no. El miedo me atravesó, agudo y frío. Déjame salir. Quiero irme a casa. No, no quieres. Su voz era suave pero implacable. Quieres seguridad, protección, una vida mejor para tu hija. Quieres dejar de ahogarte. Yo puedo darte todo eso. ¿A cambio de qué? De ti. Simple, directo, aterrador. Sé mía, Sofía. Completamente, totalmente mía. Déjame protegerte, mantenerte, darte todo lo que te han negado y a cambio, entrégate a mí. Eso es una locura. Ni siquiera te conozco. Sabes lo suficiente. El todoterreno giró hacia un camino privado, con árboles a ambos lados que se cerraban como un túnel. Sabes que te deseo. Sabes que soy lo suficientemente poderoso como para cuidar de ti y de Emma. Sabes que sea lo que sea, haga lo que haga, mantengo a mi gente a salvo. Siempre. Mi gente. Como si ya fuera suya. Como si la decisión se hubiera tomado antes incluso de que me diera cuenta de que había una opción. La finca emergió de entre los árboles como algo sacado de una película. Enormes muros de piedra, puertas de hierro forjado que se abrían automáticamente. Un terreno bien cuidado que se extendía en la oscuridad. La casa en sí era una mansión. Todas las líneas modernas y ventanas de suelo a techo brillaban con una luz cálida. Este es tu hogar. Mi voz sonó extraña a pesar de mi miedo. Uno de ellos me ayudó a salir del todoterreno, con la mano en mi espalda, guiándome hacia la entrada. Tengo propiedades en Nueva York, Chicago, Roma y Sicilia, pero aquí es donde me alojo cuando estoy en la ciudad. Es el lugar más seguro. Más personal de seguridad asintió con la cabeza al pasar, cada uno mirándome con curiosidad. ¿A cuántas personas empleaba? ¿Cuánto poder tenía realmente? Por dentro la casa era impresionante. Techos altos, suelos de mármol, obras de arte que pertenecían a museos, pero no era fría ni estéril. La cálida iluminación suavizaba los bordes. Los cómodos muebles invitaban a sentarse y un ligero aroma a jazmín flotaba desde algún lugar más profundo de la casa. ¿Tienes hambre?, preguntó Dante, conduciéndome a través del vestíbulo hasta un comedor formal donde ya había una mesa puesta para dos. Las velas parpadeaban entre los cubiertos, que probablemente costaban más que toda mi cocina. No lo entiendo. Me detuve en la puerta, abrumada. ¿Por qué yo? No soy nadie. Trabajo en una cafetería. Vivo en un apartamento que se cae a pedazos. Soy una madre soltera que apenas se mantiene a flote. Podrías tener a cualquiera, modelos, actrices, mujeres que realmente pertenecen a lugares como este. ¿Por qué haces esto? Dante se volvió hacia mí y la intensidad de su mirada me dejó sin aliento. ¿Quieres la verdad? Hace 3 meses te vi en esa cafetería. Estabas discutiendo con un cliente que te había dejado un folleto religioso en lugar de una propina. Estabas tan enfadada que temblabas. Pero no lloraste, no te echaste atrás. Te mantuviste firme, a pesar de estar agotada y hambrienta, y de apenas poder mantener la compostura. Y pensé, eso es fuerza, fuerza de verdad.
no la actuación que montan todos los que me rodean. Se acercó más y me apartó un mechón de pelo detrás de la oreja con la mano. Luego te vi caminar hacia tu coche, contando tus propinas, y vi que apartabas la mitad antes incluso de salir del aparcamiento. Para Emma, supe más tarde. Siempre la pones a ella primero, incluso cuando eso significa que tú te quedas sin nada. Y supe que tenía que tenerte. Tenía que saber qué se sentía al estar protegida por alguien como tú. Ser elegida por alguien que no elige fácilmente. Es una locura. Pero mi voz carecía de convicción porque sus palabras tocaron algo muy profundo en mi interior. Una necesidad desesperada de ser vista, de ser valorada, tal vez. Su sonrisa era torcida, casi infantil. Pero la locura es lo que mejor se me da. Ahora cena conmigo. Déjame contarte lo que te ofrezco y luego podrás decidir. Nos sentamos en extremos opuestos de la larga mesa, con una extensión de madera pulida entre nosotros. Apareció personal que no había visto antes con platos. Filete miñón, verduras asadas, risotto que olía de maravilla, vino y copas de cristal que reflejaban la luz de las velas. Picoteé la comida, demasiado nerviosa para comer adecuadamente, mientras Dante me observaba con esos ojos oscuros y calculadores. Tu ex marido, dijo de repente. Marcus Reynolds, director de operaciones de The Thornton Industries, se casó con su secretaria 6 meses después de que se formalizara tu divorcio. Mi tenedor chocó contra el plato. ¿Cómo sabes todo sobre todas las personas que forman parte de tu vida? Cortó su filete con movimientos precisos, incluyendo el hecho de que no ha pagado la pensión alimenticia en 3 meses y ha solicitado reducir sus obligaciones. Afirma que su nueva esposa está embarazada y que necesita el dinero para su verdadera familia. La rabia y la humillación me invadieron. Sabía que Marcus estaba atrasado en los pagos, pero lo del embarazo y el comentario sobre la verdadera familia era nuevo. Se abrieron heridas frescas, sangrando vergüenza. Puedo hacer que pague, continuó Dante, con voz despreocupada, pero con mirada severa. Cada centavo que debe, más intereses, más lo que necesites para el futuro de Emma. Puedo hacer que se arrepienta de haberte tratado como si fueras menos de lo que eres. ¿Por qué harías eso? Porque ahora eres mía. Lo dijo como si fuera obvio, como si el hecho de que yo le perteneciera fuera simplemente un hecho. Y nadie hace daño a lo que es mío sin consecuencias. No he aceptado nada, ¿verdad? Dejó el cuchillo y el tenedor y se recostó en la silla. Te pusiste el vestido que te envié, te subiste a mi coche, estás sentada en mi casa escuchando mi oferta. Ya has dicho que sí, Sofía, solo que aún no lo has admitido. El calor inundó mi rostro porque tenía razón. En cada paso del camino, había elegido seguir adelante para ver a dónde me llevaba. Incluso ahora, con el miedo recorriendo mis venas, no exigía marcharme. ¿Qué es exactamente lo que me ofreces? Mi voz sonó más baja de lo que pretendía. Matrimonio. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros, pesada e imposible. Cásate conmigo, Sofía. Sé mi esposa en todos los sentidos que importan. A cambio, te daré seguridad, protección, riqueza. Emma tendrá las mejores escuelas, las mejores oportunidades. Nunca más te preocuparás por el dinero. Nunca te sentirás invisible o sin valor. Serás la persona más importante de mi mundo. Eso es una locura. Me aparté de la mesa y me puse de pie con las piernas temblorosas. No te casas con alguien que acabas de conocer. No te casas con alguien porque lo ves contando propinas en un estacionamiento. Así no funciona la vida real. En mi mundo, sí, él también se puso de pie y rodeó la mesa con esa gracia depredadora. En mi mundo, ves lo que quieres y lo tomas. Eliminas los obstáculos, proteges tus bienes, construyes imperios. ¿Y tú? Tú vas a ser mi imperio, Sofía, mi reina, mi todo. Ahora estaba cerca, demasiado cerca. Levantó la mano para acariciarme la cara, su pulgar rozó mi labio inferior y sentí ese contacto por todas partes. Un calor que se acumulaba en lo más profundo de mi vientre. 1 año, murmuró, con una voz que se volvió oscura y persuasiva. Dame 1 año como mi esposa. Si eres infeliz, si odias cada momento,
Te dejaré marchar con suficiente dinero para empezar de nuevo donde quieras. Pero si te quedas, sus ojos se clavaron en los míos. Si me eliges, pasaré cada día demostrándote que valió la pena el riesgo. Y si digo que no ahora mismo, algo peligroso se reflejó en su rostro. Entonces te llevaré a casa y volverás a tu vida. Pero Marcus seguirá solicitando una reducción de la pensión alimenticia. Tu casero seguirá esperando los 3 meses de alquiler atrasados. Tu coche seguirá averiándose y al final te ahogarás. Se inclinó hacia mí, con los labios rozando mi oreja. Te estoy ofreciendo un salvavidas, Sofía. Agradécelo. Mi teléfono vibró en el pequeño bolso de mano que había traído. El único que tenía, uno barato que había comprado en Target. Lo saqué con manos temblorosas. Un mensaje de texto de la guardería de Emma. Hola, Sofía. Emma pregunta cuándo la recogerás. La noche de pizza termina a las 8. Por favor, confirma. Eché un vistazo al reloj ornamentado de la repisa de la chimenea. Las 7:45. En mi antigua vida, estaría corriendo a recogerla, preocupada por el recargo por retraso, estresada por la hora de acostarse. En esta nueva vida potencial, puedo hacer que traigan a Emma aquí, dijo Dante, leyendo mi expresión. Mi personal puede prepararle una habitación. Todo lo que necesite. Puedes verla, arroparla, ser la madre que siempre has sido, pero ya no tienes que hacerlo sola. Las lágrimas me quemaban los ojos. Esto es demasiado, demasiado rápido. Las decisiones que cambian la vida suelen serlo. Su mano se deslizó hasta mi cuello. Posesiva, su pulgar acariciaba mi pulso. Pero a veces es necesario actuar rápido. A veces hay que saltar antes de poder convencerse de no hacerlo. Así que salta, Sofía. Salta y yo te atraparé. Me quedé de pie en el suntuoso comedor de Dante, con el teléfono entre las manos temblorosas, el peso de una decisión imposible presionándome el pecho como una fuerza física. Todos mis pensamientos racionales me gritaban que huyera, que cogiera a Emma y desapareciera, que nos protegiera de la oscuridad que rodeaba a este hombre hermoso y peligroso. Pero la racionalidad nunca había pagado mi alquiler. Nunca había llenado el estómago de Emma, ni mantenido las luces encendidas, ni arreglado mi coche moribundo. Necesito verla, susurré. Antes de decidir nada, necesito ver a mi hija. La expresión de Dante se suavizó, la primera muestra de ternura genuina que había visto en él. Por supuesto. Sacó su teléfono y dio instrucciones rápidas en italiano. Luego, dirigiéndose a mí, dijo, Marco la traerá aquí en 20 minutos. La guardería recibirá una compensación por las molestias. No puedes simplemente... Sí que puedo. Y lo hice. Su mano se posó en mi espalda, guiándome hacia una sala de estar junto al pasillo principal. Sofía, cuanto antes aceptes lo que soy capaz de hacer, más fácil será esta transición. Tengo recursos, contactos, poder. Los uso para cuidar de lo que es mío. Todavía no soy tuyo. Su sonrisa seguía siendo depredadora. Me gusta que ya estés pensando en esos términos. La sala de estar era más pequeña, más íntima que los espacios cavernosos por los que habíamos pasado. Una chimenea crepitaba con llamas reales, proyectando sombras danzantes sobre los muebles de cuero y las estanterías empotradas. Las ventanas del suelo al techo daban al jardín, ahora iluminado por luces de seguridad que hacían que el césped bien cuidado brillara con un verde sobrenatural. Dante vertió un líquido ámbar de una jarra de cristal en 2 vasos. Whisky de Malta de 25 años. Te ayudará a calmar los nervios. No debería beber si viene Emma. Un vaso no te afectará. Me lo puso en la mano, con los dedos posados sobre los míos. Y necesitas algo para relajarte antes de que te cuente el resto. ¿El resto? Se me revolvió el estómago. ¿Qué resto? Se sentó en el sofá de cuero y dio una palmada al espacio a su lado. Cuando no me moví, algo brilló en sus ojos. Diversión mezclada con impaciencia. Siéntate, Sofía, no muerdo, a menos que me lo pidas. El calor me inundó el rostro, pero me senté, manteniendo tanta distancia entre nosotros como me permitía el sofá. El whisky me quemó al bajar, calentándome el pecho y aliviando ligeramente la ansiedad. «Tu ex marido», comenzó Dante, girando su copa.
Es más que un padre irresponsable. Está malversando fondos de Thornton Industries. Lleva haciéndolo desde hace 18 meses. Al principio eran pequeñas cantidades, pero luego, a medida que ganaba confianza, las sumas fueron aumentando. Está desviando dinero a través de empresas ficticias para financiar su nuevo estilo de vida. La casa en las afueras, los coches de lujo, la membresía del club de campo. Lo miré fijamente, olvidándome del whisky. ¿Cómo sabes esto? Porque me dedico a saber cosas. Su voz era natural, como si los delitos financieros fueran tema de conversación durante la cena. Y como Marcus cometió un error crítico hace 3 meses, empezó a blanquear parte de ese dinero a través de una empresa constructora que está bajo mi protección. Él no lo sabía, por supuesto. Creía que estaba siendo inteligente, diversificando su cartera delictiva. Bajo tu protección, repetí lentamente. Es decir, me pagan por el privilegio de operar en esta ciudad sin interferencias. Es un acuerdo mutuamente beneficioso. Dio un sorbo de whisky, sin apartar los ojos de mi rostro. Cuando descubrí la conexión de Marcus contigo, hice que mi gente investigara más a fondo. La malversación, el fraude, el hecho de que planea abandonar el país con su esposa embarazada en 6 meses para evitar ser procesado cuando los auditores de Thornton descubran inevitablemente lo que ha hecho. Va a abandonar a Emma para siempre, Sofía. Huirá a las Islas Caimán y nunca mirará atrás. La habitación daba vueltas. Dejé la copa de whisky antes de que se me cayera. Me temblaba tanto la mano que no podía sostener nada. Mientes, yo nunca miento. Se acercó más y puso la mano sobre mi rodilla. El mismo gesto posesivo que en el coche. Manipulo, amenazo, destruyo. Pero no miento, especialmente a ti. Marcus es un cobarde y un ladrón, y te va a dejar a ti con la culpa de sus delitos si nadie lo detiene. Alguien como tú, exactamente como yo. Su sonrisa era afilada. Cásate conmigo y me aseguraré de que Marcus pague por todo lo que ha hecho. Se descubrirá la malversación. Las pruebas serán irrefutables y pasará la próxima década en una prisión federal. Su nueva esposa se divorciará de él. Se le confiscarán sus bienes y Emma nunca más tendrá que volver a verlo. Hoy hizo una pausa, dejando la alternativa en el aire. Puedes decir que no, y dejaré que la naturaleza siga su curso. Marcus desaparecerá. Emma crecerá preguntándose por qué su padre la abandonó. Y tú pasarás años tratando de explicar algo que tú misma no entiendes. Eso es chantaje. Esa es la realidad. Su voz se endureció. No soy un buen hombre, Sofía. Nunca he fingido serlo. He matado gente, destruido vidas, construido mi imperio sobre sangre y miedo. Pero protejo lo que es mío con todo lo que tengo. Elígeme y nunca más tendrás que preocuparte de que alguien te haga daño a ti o a Emma. Elige tu orgullo, tu independencia, tu superioridad moral, y verás cómo todo lo que amas se desmorona. Antes de que pudiera responder, llamaron a la puerta. Apareció Marco, y mi corazón se detuvo porque Emma estaba con él, con su pequeña mano empequeñecida por la enorme de él, con los ojos muy abiertos mientras observaba el opulento entorno. Mamá corrió hacia mí y la cogí, sentándola en mi regazo, respirando el familiar aroma de su champú de fresa y la salsa de pizza de su camiseta. Hola, cariño. Le besé la frente, con los ojos ardientes por las lágrimas contenidas. ¿Te lo has pasado bien en la noche de pizza? Ajá. Hicimos nuestras propias pizzas y la mía tenía queso extra. Y se detuvo al ver a Dante por primera vez. Su pequeño cuerpo se tensó en mis brazos. ¿Quién es ese? Este es el señor Moretti. El nombre me pesaba en la lengua, me parecía peligroso. La actitud de Dante cambió por completo. El depredador desapareció, sustituido por algo más suave, casi gentil. Se agachó hasta la altura de los ojos de Emma, cuidando de mantener la distancia entre ellos. Hola, Emma. Tu madre me ha dicho que te gusta el helado de fresa. Emma me miró en busca de permiso. Asentí con la cabeza, sin fiarme de mi voz. Sí, dijo tímidamente. Es mi favorito. El mío también. La sonrisa de Dante era sincera, transformando su rostro peligroso en algo casi hermoso.
¿Te apetece un poco? En mi cocina hacemos el mejor helado de fresa que hayas probado jamás. ¿Puedo, mami? Deberías haber dicho que no. Deberías haberla cogido y haber salido corriendo por la puerta. Al diablo con las consecuencias. Pero miré a los ojos de Dante y vi algo inesperado. Sinceridad. Fuera lo que fuera, fuera cual fuera la oscuridad que habitaba en su interior, su oferta a Emma era sincera. De acuerdo, susurré, pero solo un cuenco pequeño. Es casi la hora de acostarse. Dante se levantó y le habló en voz baja a Marco, quien asintió y le tendió la mano a Emma. Vamos, pequeña, vamos a buscar ese helado. Emma dudó y me miró. Tú también vienes, ¿verdad, mami? Estaré aquí cuando regresen, lo prometo. Solo necesito hablar con el señor Moretti unos minutos. Después de que se fueron, el silencio llenó la habitación como agua, sofocante y pesado. Dante se sirvió otro whisky, dándome la espalda, con los hombros tensos. Se parece a ti, dijo finalmente. Los mismos ojos, la misma barbilla obstinada. No. Mi voz se quebró. No utilices a mi hija para manipularme. No lo estoy haciendo. Se volvió y la cruda honestidad de su rostro me sorprendió. Te digo que verla, verte con ella, solo me reafirma en mi convicción. Las dos vais a entrar en mi vida, Sofía. Las dos bajo mi protección. Emma tendrá todo lo que necesite, todo lo que se merece. Colegios privados, fondos para la universidad, seguridad para garantizar que nadie le haga daño jamás. Yo seré, se detuvo y algo vulnerable se reflejó en su rostro. Yo seré el padre que Marcus nunca fue. No puedes decidir eso sin más. Ya lo he decidido. Se acercó a mí y se arrodilló para que quedáramos a la misma altura. Crecí rodeado de violencia, Sofía. Mi padre era un monstruo que gobernaba mediante el miedo y la brutalidad. Lo vi destruir a mi madre lentamente, año tras año, hasta que no quedó nada de la mujer que había sido. Juré que nunca sería como él, que nunca trataría a alguien a quien amara como él la trataba a ella. Y no lo he hecho. Soy despiadado en los negocios, implacable con los enemigos. Pero contigo, con Emma, seré lo que necesites que sea. Sus manos enmarcaron mi rostro, sus pulgares acariciaron mis pómulos. Sé que tienes miedo. Sé que esto parece una locura, pero a veces la elección loca es la correcta. A veces hay que confiar en los instintos en lugar de en los miedos. Y tus instintos te han traído aquí esta noche. Te han puesto ese vestido. Te han impedido huir cuando has tenido una docena de oportunidades para marcharte. ¿Y si no puedo hacerlo? Las lágrimas finalmente se derramaron, calientes contra mis mejillas. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte para hacer lo que necesitas? Eres la persona más fuerte que he conocido. Su voz era firme, segura. Has sobrevivido a la pobreza, al abandono, a la maternidad en solitario, y lo has hecho con elegancia. No te has vuelto amargada ni te has derrumbado. Has protegido a tu hija, has mantenido tu dignidad, has seguido luchando incluso cuando todo estaba en tu contra. Eso no es debilidad, Sofía. Es acero envuelto en seda. Me besó la frente con delicadeza y reverencia. Cásate conmigo. Déjame demostrarte que elegirme no es un error. Déjame mostrarte cómo puede ser tu vida cuando alguien te valora como te mereces. La risa de Emma flotaba desde algún lugar más profundo de la casa, alegre y despreocupada. El sonido de mi hija, feliz, segura, libre del estrés que se había convertido en nuestra normalidad. Pensé en nuestro apartamento, con el techo que goteaba y la calefacción rota, en las facturas que se acumulaban y el miedo constante a que una emergencia nos destruyera, en Marcus planeando abandonar a Emma para siempre mientras yo luchaba por mantenernos a flote. Y pensé en la oferta de Dante. Seguridad, protección, una vida en la que no tuviera que elegir entre comer y pagar el alquiler, donde Emma pudiera tener oportunidades en lugar de limitaciones. Un año, me oí decir. Dijiste un año para decidir si quiero quedarme. El triunfo brilló en sus ojos, rápidamente enmascarado. Un año. Pero te lo advierto, Sofía, yo juego para ganar. Cuando termine ese año no querrás marcharte. Estás muy seguro de ti mismo. Sé lo que quiero y sé cómo conseguirlo.
Su sonrisa era oscura, prometedora. Y ahora mismo te deseo más de lo que he deseado nada en toda mi vida. ¿Cuándo? La palabra salió apenas por encima de un susurro. Mañana. Se puso de pie, tirando de mí con él, sus manos deslizándose hasta mi cintura. Tengo un juez que me debe favores. Lo haremos aquí. Una ceremonia privada, solo nosotros y Emma. Luego os llevaré a un lugar seguro mientras me encargo de Marcus y aseguro todo lo que hay que asegurar. Esto es una locura. Respiré, pero no me aparté de su contacto. Las mejores cosas suelen serlo. Se inclinó, rozando mis oídos con los labios. Di que sí, Sofía, di que serás mía. La voz de Emma resonó desde el pasillo. Mamá, este helado está buenísimo. Miré hacia el sonido de la alegría de mi hija y luego volví a mirar los ojos oscuros y peligrosos de Dante. Ojos que prometían tanto la salvación como la condenación, la protección y la posesión. Sí, susurré, y sentí que mi antigua vida se hacía añicos como el cristal. Me casaré contigo. Su beso fue feroz, reclamando una marca de propiedad que debería haberme aterrorizado. En cambio, encendió algo salvaje y desesperado en mi pecho. La sensación de ser deseada tan intensamente que nada más importaba. Cuando se apartó, sus ojos brillaban con satisfacción. Mía, murmuró contra mis labios. Por fin, mía. Y en algún lugar de la lujosa y hermosa casa que se convertiría en mi nuevo hogar, mi hija se reía, sin saber que nuestras vidas acababan de cambiar para siempre. La boda se celebró tal y como Dante había prometido. 24 horas después de dar el sí, me encontraba en una capilla privada de su finca, con un vestido que costaba más que mi coche. Seda marfil que fluía como el agua, delicados encajes en los hombros, una cola que se arrastraba a mis pies como luz de luna derramada. Emma estaba a mi lado como damita de honor, con un vestido rosa pálido a juego, el rostro radiante de emoción. No entendía lo que estaba pasando. No realmente. Para ella esto era un cuento de hadas, una historia de princesas hecha realidad. Si tan solo supiera la verdad. Dante estaba de pie ante el altar con un traje negro, con el aspecto del príncipe de los cuentos de Emma. Hermoso, poderoso, aterrador. El juez pronunció unas palabras que apenas oí, mi corazón latía tan fuerte que ahogaba todo lo demás. ¿Aceptas, Sophia Marie Reynolds, tomar a este hombre? Miré a Emma, a su rostro esperanzado, luego a Dante, a la oscura promesa en sus ojos. Sí, acepto. Su beso como mi marido fue posesivo, profundo, una declaración pública que me dejó sin aliento. Y cuando se apartó, su sonrisa era victoriosa. Señora Moretti, murmuró. Mía. La noche de bodas fue un torbellino de sensaciones para las que no estaba preparada. Sus manos sobre mi piel, su boca trazando patrones de fuego por todo mi cuerpo. Sus promesas susurradas de protección y posesión se entremezclaron hasta que no pude distinguirlas. Era gentil pero exigente, paciente pero intenso, dándome un placer que no sabía que existía, mientras tomaba todo lo que yo tenía para ofrecer. Y por la mañana, cuando me desperté, entre sábanas de seda con su brazo pesado sobre mi cintura, me di cuenta de la verdad. Me había casado con un monstruo, pero tal vez, solo tal vez, él era mi monstruo. Ahora, 3 semanas después de mi matrimonio, descubrí lo que realmente significaba pertenecer a Dante Moretti. La revelación llegó un martes por la mañana. El aire fresco del otoño se filtraba por las ventanas de nuestro dormitorio, que iban del suelo al techo. No, su dormitorio, que ahora compartía. Emma ya se había ido a su nueva escuela privada, llevada por Marco en un vehículo blindado que costaba más que la casa de mi infancia. Me quedé de pie junto a la ventana, con una bata de seda, observando a los jardineros cuidar las rosas que nunca se me permitiría tocar. Cuando sonó el teléfono de Dante, él respondió en italiano, con un tono de voz que bajó a ese registro peligroso que yo había aprendido a identificar como negocios. Negocios de verdad, de los que dejan cadáveres en tumbas poco profundas. No debería haberlo entendido, pero 3 semanas de inmersión me habían enseñado suficiente italiano como para captar las palabras importantes. Tridator, traidor, ejemplo, familia.
Cuando terminó la llamada, sus ojos se encontraron con los míos en el reflejo de la ventana. ¿Estás aprendiendo el idioma? No era una pregunta. Es difícil no hacerlo cuando todos a mi alrededor lo hablan. Me volví hacia él, con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Qué está pasando? Alguien me ha traicionado. Se levantó de la cama, magnífico y aterrador, vestido solo con unos pantalones de pijama de seda negra, con el pecho desnudo y marcado con cicatrices que yo había recorrido con los dedos en la oscuridad. Alguien pensó que podía robarme y desaparecer antes de que me diera cuenta. Y me di cuenta. Su sonrisa era fría. Se ocuparán de ellos antes del mediodía. ¿Se ocuparán? El eufemismo pesaba entre nosotros. ¿Quieres decir que los matarán? Quiero decir que se ocuparán de ellos. Se acercó a mí, me puso las manos en las caderas y me atrajo hacia su cuerpo. Este es mi mundo, Sofía. El mundo al que te casaste. Te advertí que no era un buen hombre. Lo sé, y lo hice. 3 semanas me habían mostrado exactamente qué tipo de hombre era Dante. Despiadado en los negocios, protector hasta la obsesión con Emma y conmigo, capaz de ternura y violencia en igual medida. Pero saber y ver son cosas diferentes. Entonces, no veas. Sus labios rozaron mi sien. Quédate en esta casa. Concéntrate en Emma. Disfruta de la vida que te he dado. Deja que yo me ocupe de la oscuridad. Era una oferta tentadora, retirarme a la jaula dorada que él había construido, fingir que la sangre en sus manos no existía. Pero había aprendido algo más en 3 semanas. Era más fuerte de lo que creía, lo suficientemente fuerte como para afrontar la verdad. ¿Qué le pasó a Marcus? La pregunta me quemaba en la garganta desde la boda. Dijiste que te encargarías de él. La expresión de Dante cambió. La satisfacción sustituyó a la frialdad. Ayer lo arrestaron. Los agentes federales registraron su casa al amanecer, confiscaron sus ordenadores, sus archivos, todo. Las pruebas de malversación son irrefutables. Le esperan entre 15 y 20 años. Me invadió una sensación de alivio y algo más oscuro, una especie de venganza. Y su esposa solicitó el divorcio en menos de 6 horas. Al parecer, su amor no pudo sobrevivir a la pérdida de la fortuna robada. Levantó la mano para acariciarme la cara. Emma nunca tendrá que volver a verlo. Él no tiene derechos ni reclamaciones. Ahora ella es completamente tuya. Nuestra, corrigió. Y la posesividad de la palabra me revolvió el estómago. ¿Por qué? Susurré. ¿Por qué haces todo esto por nosotros? Podrías tener a cualquier mujer, alguien de tu mundo que entienda esta vida. ¿Por qué elegir a una camarera arruinada con un hijo? Porque eres real. Su pulgar recorrió mi labio inferior. Todos en mi mundo llevan máscaras, juegan, me muestran la cara que creen que quiero ver. Pero tú has sido honesta desde el del principio. Me dijiste que estabas aterrorizada. Admitiste que solo aceptabas porque estabas desesperada. No fingiste amarme, ni siquiera gustarme. Esa honestidad vale más que cualquier Dowie, cualquier conexión, cualquier alianza estratégica. Me besó lenta y profundamente, con sabor a café y posesión. Y porque cuando te vi por primera vez, agotada y luchando por tu dignidad en esa cafetería, reconocí algo, un superviviente, alguien que había pasado por un infierno y se había negado a rendirse. Yo quería esa fuerza para mí, quería protegerla, poseerla, mantenerla a salvo de un mundo que la destruiría. Eso no es amor. Pero mi voz carecía de convicción porque sus palabras tocaron algo muy profundo en mi interior. Una necesidad desesperada de ser vista y valorada. Todavía no. Su sonrisa era oscura, segura. Pero lo será. Te lo dije, Sofía. Juego para ganar. Y voy a hacer que me ames, aunque sea lo último que haga. Un golpe en la puerta nos interrumpió. La voz de Marco era cuidadosamente neutra. Jefe, tenemos un problema. Dante apretó la mandíbula. Dame 5 minutos. Después de que los pasos de Marco se alejaran, Dante se volvió hacia mí con expresión seria. Tengo que ocuparme de algo. Quédate en casa hoy. No vayas a ningún sitio sin Marco o alguno de mis hombres. ¿Entendido? Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Por qué? ¿Qué pasa?
No es nada de lo que debas preocuparte. Me besó en la frente. Solo es un asunto pendiente del pasado que intenta causar problemas. Yo me encargaré. Pero la tensión en sus hombros me decía que era más que un asunto pendiente. Era peligroso, incluso para él. Se vistió rápidamente, traje negro, funda en el hombro. Había aprendido a fingir que no veía la transformación de mi marido en algo más oscuro y letal que se producía en cuestión de minutos. En la puerta, se detuvo y me miró con una expresión que no pude descifrar. Si pasa algo, empezó a decir, no lo hagas. Me acerqué a él, sorprendiéndome a mí misma con mi audacia. No te despidas como si no fueras a volver. Su sonrisa era sincera, tierna. Ahí está, mi feroz esposa. Me atrajo hacia él, respirando el aroma de mi cabello. Volveré para la cena. ¿Y Sofía? Lo que dije lo dije en serio. Eres mía. Nada ni nadie cambiará eso jamás. Luego se fue. Y yo me quedé sola en la enorme casa, con solo mis miedos como compañía. El día transcurrió con una lentitud agonizante. Intenté distraerme. Ayudé a Emma con los deberes cuando volvió del colegio. Jugué con muñecas en la elaborada sala de juegos que Dante había creado para ella. Intenté leer en la biblioteca, pero mi mente seguía volviendo a Dante, al peligro en el que se había metido, a la posibilidad muy real de que no volviera a casa, y a la aterradora constatación de que la idea de perderlo me hacía doler el pecho. En algún momento de las últimas 3 semanas, se había convertido en algo más que mi billete de la seguridad, más que el monstruo con el que me había casado por desesperación. Se había convertido en algo que no estaba preparada para nombrar. A las 6, Marco apareció en la puerta con expresión sombría. Señora Moretti, necesito que usted y Emma vengan conmigo. El hielo inundó mis venas. ¿Por qué? ¿Dónde está Dante? Ha habido un incidente. El jefe quiere que estén en un lugar más seguro hasta que se resuelva. ¿Qué tipo de incidente? Del tipo que no puedo comentar. Su mano se dirigió a su arma, un gesto que me aterrorizó más que sus palabras. Por favor, señora, tenemos que irnos ahora mismo. Agarré a Emma, que sintió la tensión y se aferró a mí, con su pequeño cuerpo temblando. Marco nos condujo a través de la casa hasta un garaje que yo no sabía que existía, lleno de vehículos que iban desde sedanes de lujo hasta sub blindados. Nos hizo subir a uno de ellos y 2 miembros más del personal de seguridad se subieron a los asientos delanteros. ¿A dónde vamos?, pregunté cuando el vehículo arrancó. A un refugio, a 20 minutos de la ciudad. Los ojos de Marco escaneaban constantemente las calles, con el cuerpo tenso. El jefe tiene enemigos que hoy han intentado algo. Han fracasado, pero podría haber represalias. Esto es por precaución. ¿Está herido? La vacilación de Marco me lo dijo todo. Está operativo. Operativo. No está bien. No está a salvo. Operativo, como si fuera una máquina que sigue funcionando a pesar de los daños. El refugio resultó ser otra mansión, un poco más pequeña, pero no menos fortificada. Apenas había acomodado a Emma en una habitación cuando sonó mi teléfono. El nombre de Dante apareció en la pantalla. ¿Estás a salvo? Su voz era áspera, tensa. Sí, Marco nos sacó de allí. Dante, ¿qué ha pasado? Una familia rival pensó que podía eliminarme, eliminar a la competencia. Una pausa. El sonido de movimiento. Se le equivocaron, pero estuvo más cerca de lo que me hubiera gustado. ¿Estás herido? Nada que no se cure. Otra pausa. Necesito que te quedes allí esta noche. Tengo que terminar de limpiar este desastre. Asegurarme de que no hay más amenazas. Pero Sofía, necesito que sepas que si hoy me hubiera pasado algo, todo habría ido a parar a ti y a Emma. Las casas, el dinero, los negocios legítimos. Habríais estado protegidas, atendidas para siempre. Las lágrimas me quemaban los ojos. No hables así. Soy realista. En mi mundo, la muerte siempre está a un paso de un error. Su voz se suavizó, pero saber que tú y Emma estáis a salvo, que sois mías y que debo protegeros, me hace ser más cuidadoso. Me hace querer sobrevivir a cada pelea, a cada amenaza, a cada enemigo. Porque ahora tengo algo por lo que merece la pena volver a casa. Dante, mi voz se quebró. Te quiero, Sofía. Las palabras cayeron entre nosotros como piedras en agua tranquila, creando ondas que sentí en mi pecho. Sé que es demasiado pronto.
Sé que te casaste conmigo por seguridad, no por afecto, pero necesito que sepas que te amo. Amo a Emma. Ahora eres mi familia y protejo a mi familia con todo lo que tengo. Las palabras se atascaron en mi garganta, demasiado grandes y aterradoras para soltarlas. No tienes que decirlo también. Sonaba casi gentil, pero necesitaba que lo supieras por si acaso. Para. Me senté en el borde de la cama, con la mano libre presionando mi pecho, donde mi corazón amenazaba con estallar. Solo vuelve a casa con nosotros. A salvo. Eso es todo lo que necesito ahora mismo. Lo haré. Una promesa, oscura y vinculante. Siempre terminábamos la llamada, dejándome sola con la suave respiración de Emma en la habitación de al lado y el peso de su confesión presionando mis hombros. Te quiero. 3 palabras que lo cambiaron todo. 3 palabras que me hicieron darme cuenta de que llevaba semanas mintiéndome a mí misma. Porque en algún lugar entre la tienda de comestibles y la boda, entre el miedo y la fascinación, entre la desesperación y el deseo, había empezado a enamorarme del monstruo que me había reclamado. Dante regresó a la mañana siguiente con aspecto de haber pasado por una guerra. Un corte sobre la ceja, moretones oscureciendo su mandíbula, sin chaqueta y con la camisa manchada de sangre. Pero vivo, todo mío. Lo recibí en la puerta. Emma seguía durmiendo arriba, y sin pensarlo me lancé a sus brazos. Él me cogió. Siempre me cogía. Su abrazo era tan fuerte que me dejaba moratones. Estaba muy asustada. Le susurré al oído. Lo sé. Su mano me acarició el pelo, tranquilizándome. Pero te dije que siempre vuelvo. Me aparté lo suficiente para mirarle a la cara, para ver las marcas de la violencia que afeaban sus hermosos rasgos. ¿Qué ha pasado? La familia Castiano ha hecho su jugada. Pensaban que eliminándome podrían absorber mis territorios. Su sonrisa era sombría, satisfecha. Ahora se arrepienten de esa decisión. Los que han sobrevivido, al menos. Debería haberme horrorizado, debería haber retrocedido ante la mención casual de la muerte. En cambio, alcé la mano y le toqué suavemente el corte que tenía sobre la ceja. Necesitas atención médica. Te necesito. Me agarró la muñeca y presionó mi pulso acelerado con el pulgar. Necesito saber que eres real, que esto no es algo que vaya a desaparecer. No voy a ir a ninguna parte. Admitirlo fue como saltar al vacío. Tenías razón, Dante, sobre que ya te había elegido. Te he estado eligiendo cada día desde que dije que sí. Simplemente no estaba preparada para admitirlo. Sus ojos ardían. Dilo. El miedo intentó ahogar las palabras, pero lo superé. Creo que me estoy enamorando de ti. No del dinero ni de la seguridad, sino de ti. El hombre que envía a mi hija al mejor colegio, pero se asegura de que su almuerzo incluya sus galletas favoritas. El hombre que me abraza por la noche como si fuera un tesoro. El hombre que es aterrador y gentil a partes iguales. Ese es por quien me estoy enamorando. Su beso fue desesperado, reclamante, vertiendo 3 semanas de emociones reprimidas en un solo momento. Cuando se apartó, su frente descansó contra la mía, su respiración entrecortada. Eres mía, murmuró. Dilo, yo soy tuyo. Y lo decía en serio. Por fin, lo decía completamente en serio. Los dos lo somos, Emma y yo, tu familia. Algo feroz y posesivo se reflejó en su rostro. Mi familia, repitió. Mía para proteger, mía para mantener, mía para amar. Su mano se deslizó hasta mi vientre, extendiéndose amplia y cálida. Y quizá algún día hagamos esta familia más grande. Darle un hermano a Emma. Construir algo que nos pertenezca solo a nosotros. La imagen me inundó de calor. Niños con los ojos oscuros de Dante y mi terquedad. Una casa llena de risas en lugar de miedo. Un futuro que no me había atrevido a imaginar. Algún día, acepté. Y sentí que mi última resistencia se desmoronaba. El año que Dante me había prometido pasó en un torbellino de descubrimientos y crecimiento. Aprendí sobre su mundo, los territorios que controlaba, las personas que le debían lealtad, el delicado equilibrio entre los negocios legítimos y las operaciones más oscuras que financiaban nuestra vida.
Aprendí a navegar por las dinámicas sociales de las esposas de la mafia, a mantenerme firme en las cenas en las que todas las mujeres evaluaban mi valía, a estar al lado de Dante con la cabeza alta. Emma prosperó, floreció en su nueva escuela, hizo amigos, sin preguntar ni una sola vez por el padre que la había abandonado. Al principio llamaba a Dante, Dante. Luego, poco a poco, de forma natural, pasó a llamarlo papá. La primera vez que lo dijo, vi cómo los ojos de este hombre poderoso y peligroso se llenaban de lágrimas. Y aprendí lo que significaba ser amada por Dante Moretti, ser apreciada, protegida y deseada con una intensidad que debería haber sido sofocante, pero que en cambio se sentía como libertad. Él cumplió su promesa. Nunca me preocupé por el dinero, nunca me sentí invisible, nunca dudé de mi valor. Cuando llegó el primer aniversario, él no lo mencionó, pero yo sí. Ha pasado un año, le dije una noche mientras estábamos acostados en la cama, con su brazo alrededor de mí y nuestras piernas entrelazadas en la oscuridad. Lo sé, respondió con voz cuidadosamente neutra. ¿Te vas? Me giré para mirarlo y vi la vulnerabilidad que intentaba ocultar. No, me quedo. No por el dinero ni por la seguridad, sino porque te quiero, porque eres mi marido en todos los sentidos que importan, porque esta es mi vida ahora y no quiero otra. El alivio inundó su rostro. Gracias a Dios, susurró, acercándome más a él, porque habría pasado el resto de mi vida convenciéndote si hubieras intentado marcharte. Lo sé, lo besé, volcando en ese beso todas las emociones acumuladas durante un año. Eres muy persuasivo. Su risa fue baja, oscura. No tienes ni idea, señora Moretti. 6 meses después, estaba en el baño de nuestra suite principal, mirando con manos temblorosas una prueba de embarazo positiva. El miedo y la alegría se agitaban en mi pecho. Miedo porque traer un hijo al peligroso mundo de Dante me parecía aterrador. Alegría porque este bebé nacería del amor, no de la desesperación. Lo encontré en su oficina, revisando informes con esa intensidad concentrada que lo hacía tan formidable. Cuando levantó la vista y vio mi rostro, se puso de pie al instante. ¿Qué pasa? Le mostré la prueba, incapaz de encontrar las palabras. Poco a poco fue comprendiendo y luego puso una expresión de alegría tan pura que lo transformó. ¿Estás embarazada? Sí. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Sé que no es el momento perfecto y que tu mundo es peligroso. Se acercó a mí en 3 pasos y me tomó el rostro entre las manos. Es perfecto. Tú eres perfecta. Este bebé, nuestro bebé, es perfecto. Me besó, con ternura y reverencia. Voy a protegeros a todos. A ti, Emma. A este bebé. Nada hará daño a mi familia. Lo juro. Y al mirar sus ojos oscuros y feroces, le creí. El bebé llegó 8 meses después, un niño con el pelo oscuro de Dante y mis ojos verdes. Lo llamamos Luca, en honor al abuelo de Dante, que le había ayudado a escapar de la peor violencia de su padre. Emma se enamoró al instante y se volcó en cuidar a su hermanito con una devoción protectora que me partía el corazón. 2 años después de decirle que sí a un peligroso desconocido en una tienda de comestibles, estaba en el jardín de nuestra finca, viendo cómo Dante enseñaba a Emma a cuidar las rosas mientras Marco sostenía al pequeño Luca a una distancia segura. El sol se ponía, tiñendo todo de dorado, y por un momento todo era perfecto. ¿Feliz? La voz de Dante llegó desde detrás de mí, con sus brazos rodeando mi cintura y su barbilla descansando sobre mi hombro. Sí, simple, honesto, verdadero. Nunca pensé que podría ser tan feliz. Te dije que te demostraría que habías tomado la decisión correcta. Sus labios rozaron mi oreja. Sigo pensando que casarte conmigo fue una locura. Me giré entre sus brazos y miré el rostro que una vez me había aterrorizado, pero que ahora representaba seguridad, amor, hogar. Completamente una locura. Estuve de acuerdo. Y la mejor decisión que he tomado nunca. Su beso fue suave, dulce, con sabor a promesas cumplidas y futuros construidos. Mía, murmuró contra mis labios. Tuyo, confirmé, siempre tuyo.
Y en la luz que se desvanecía, rodeados por la familia que habíamos construido a partir de la desesperación y el deseo, finalmente comprendí lo que Dante había sabido desde el principio. A veces, los riesgos más locos conducen a las mayores recompensas. A veces, los monstruos son los mejores protectores. Y a veces, un encuentro fortuito en una tienda de comestibles puede cambiar todo tu mundo. 3 meses después, me encontré con Marcus fuera de un juzgado, donde lo estaban trasladando de una instalación a otra. Parecía más pequeño de alguna manera, disminuido por el mono de la prisión y la derrota. Sus ojos se agrandaron cuando me vio. Ropa de diseño, estilo profesional, la confianza que da a ser amado y valorado. Sofía. Se atascó con mi nombre, la incredulidad se reflejaba en su rostro. ¿Qué haces aquí? Viendo cómo se hace justicia. Mantuve mi voz fría, distante. ¿Cómo te trata la prisión, Marcus? Su rostro se torció. Te ves diferente. ¿Qué te pasó? Me casé. Levanté mi mano izquierda, mostrándole el anillo de bodas que probablemente costaba más de lo que él había malversado. Con alguien que realmente nos valora a Emma y a mí, casados. Se rió con amargura y sarcasmo. ¿Quién querría a una camarera arruinada con un hijo? Entonces se detuvo el coche de Dante, el SUV negro con cristales tintados, con Marco al volante, y el propio Dante salió, acercándose a mi lado con esa gracia depredadora, colocando su mano posesivamente en mi espalda. Marcus palideció. Dante Moretti, susurró, con una mezcla de reconocimiento y terror. ¿Te has casado? Oh, Dios, supongo que sigues soltero. Repetí sus palabras de hacía años, las que me habían herido tan profundamente. En realidad, no. Me casé con un hombre que conoce mi valor, que mantiene a su familia y que nunca abandonaría a sus hijos. Me incliné hacia él para asegurarme de que oyera cada palabra. Gracias, Marcus, por ser un marido tan terrible que me desesperé lo suficiente como para arriesgarme con alguien mejor. La mejor decisión que he tomado nunca. La sonrisa de Dante era afilada, peligrosa. Señor Reynolds diría que es un placer, pero no miento a gente irrelevante. Su brazo se tensó a mi alrededor, reivindicativo y protector. Disfruta de tu alojamiento. Bésame, guriajado. Me he asegurado de que tengas un compañero de celda que realmente valora la lealtad familiar. Va a tener conversaciones fascinantes contigo sobre los hombres que abandonan a sus hijos. El terror se reflejó en el rostro de Marcus cuando los guardias lo llevaron de vuelta al vehículo de transporte. Lo vi alejarse, sintiendo nada más que satisfacción. ¿Te sientes mejor?, preguntó Dante mientras subíamos al todoterreno. Mucho. Me recosté contra él, respirando su familiar aroma. Gracias por todo. No tienes que darme las gracias por proteger lo que es mío. Me besó en la sien. Ahora vamos a casa. Emma ha estado preguntando cuándo volveremos, y Luca necesita su comida de la noche. Casa, no mi apartamento con goteras en el techo, no la vida de lucha y desesperación. Mi casa era la finca de Dante, nuestros hijos, la familia que habíamos construido contra todo pronóstico. Mientras Marcos se alejaba del juzgado, miré por última vez a Marcus, que estaba siendo trasladado a la prisión, mi exmarido, que lo había echado todo por la borda, y luego miré a Dante, mi marido, que me lo había dado todo. Te quiero, le dije, con sencillez y sinceridad. Su sonrisa era genuina, tierna. Lo sé, y yo te amaré para siempre, Sofía. Ahora estás atada a mí. Bien, murmuré, sintiéndolo con cada fibra de mi ser. Eso es exactamente lo que quiero. La camioneta nos llevó a casa a través de la luz que se desvanecía, hacia la vida que había elegido, la familia que había construido, el amor que había encontrado en el lugar más inesperado. Y, por primera vez en años, no solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo.